Hola, te doy la bienvenida a este nuevo ciclo de capacitación. Yo soy Andrea Sinic, docente y especialista en comercio internacional y actualmente me desempeño como asesora en comercio exterior para cámaras y empresas. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre dos aspectos claves que tienen que ver con el costo y el precio de exportación. Cuando nos referimos a costo de exportación, nos referimos a la cantidad de dinero que vos vas a tener que calcular para todo el proceso de producción y comercialización del producto que querés exportar. Cuando nos referimos a precio de exportación, estamos hablando de la cantidad de dinero necesaria para adquirir el bien u obtener una rentabilidad. La idea es partir de una mirada global. Vamos a recorrer un camino desde lo que tiene que ver con la política de precio internacional. Después vamos a ver los factores que determinan la fijación del precio internacional. Vamos a hablar de algunas prácticas habituales que utilizan las empresas y después cuando tenés que fijar la tuya, lo que vamos a hacer es ver cómo elaborar tu estrategia de costos, poder hacer una planilla de costos de producción que vos puedas aplicar para la fórmula de cálculo de precio de exportación. Al finalizar, lo que te voy a dar es algunas claves para la negociación internacional y que puedas aplicarla en una cotización que sea con una oferta realista, medible y acorde a la estructura de tu empresa. El objetivo de este video es que vos te sumes a la exportación, apuestes con una oferta que sea acorde a tu capacidad de respuesta para poder insertarte en las cadenas de valor global. Vamos a comenzar con los aspectos que vos tenés que tener en cuenta para diseñar tu política de precios internacional. Por ejemplo, vos sos una empresa que fabrica indumentaria de moda de autor y querés exportar 10% de tu producción, vos producir 2 colecciones al año, primavera-verano y otoño-invierno. Vas a tener que tener en cuenta 3 aspectos claves, que son el costo, el mercado y el marketing. Cuando decimos costo, nos referimos, con respecto a lo que tiene que ver con la política de precios internacional, el costo de producción y también los gastos asociados. Cuando decimos gastos, hablamos de todos los gastos que tienen que ver con los costos de exportación, con los costos administrativos y con los costos financieros. Toda la operativa de comercio exterior tiene sus costos específicos. También los administrativos tienen que ver con la gente, con los recursos que vos contás en tu empresa para poder llevar a cabo toda la documentación y la información que tenés que darle al comprador. Y cuando nos referimos al tema financiero, es todo el movimiento de fondos, ingresos, egresos, si te hacen una transferencia, bueno, todo eso lo vas a tener que tener en cuenta. Cuando hablamos con respecto al mercado, estamos hablando de los requisitos, de las condiciones que vos vas a tener que cumplir para acceder a este mercado. No es lo mismo exportar a un mercado del Mercosur que a un mercado que está, por ejemplo, en Europa. Cada uno tiene sus características sociales, políticas y económicas. Entonces tenés que tener en cuenta esas variables para poder diseñar una política de precios que sea acorde. Tenés que tener en cuenta que si nunca exportaste, tenés que desarrollar tu músculo exportador. Y siempre se hace en un lugar geográficamente cercano, porque algunos ajustes vas a tener que hacer y los costos en exportación realmente son importantes. Cuando nos referimos al marketing, estamos hablando del costo de la satisfacción del cliente y cómo regresa a vos esa satisfacción monetariamente. Entonces tenemos que tener cuidado para poder diseñar las actividades de marketing, que también tienen un costo, en forma estratégica. Siempre vos tenés que pensar en la política de precios internacional en forma estratégica y global, para poder cumplir con todas estas exigencias y llegar con una oferta competitiva, ¿sí? Cuando vos estas variables las tenés un poco más bajo control, podemos pasar un poco a pensar en lo que son las estrategias de fijación de precios. Cuando hablamos de fijación de precios, estamos hablando de prácticas habituales que hacen algunas empresas que no son excluyentes, no quiere decir que sean correctas, son las que más se escuchan. La primera y más común es el costo plus. El costo plus es cuando nosotros escuchamos que hacen el precio unitario más una rentabilidad. Esto es complicado, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos en cuenta ni la competencia, ni el cliente, ni el mercado, entonces es como exportar un poco a ciegas. La verdad que no la recomendamos.
La segunda que te puedo comentar es la del análisis de la competencia. Podemos de repente, porque fuiste a una feria, porque fuiste a una ronda de negocios, ver cómo vende la competencia. Incluso hay una estrategia que es ver a qué precio está en el consumidor final tu producto y desandar los costos para saber a qué costo vos tenés que producir para ingresar a ese mercado. Otra de las estrategias que se utilizan es precios experimentales. En realidad yo quiero introducir un producto a un nuevo mercado y lo que yo hago es ver cómo funciona el consumidor, qué respuesta tengo. O sea, en realidad voy de a poquito experimentando para después posicionar el producto en el mercado. La otra estrategia que también se utiliza es por precios diferenciales, que es, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un ingreso, un descuento por temporada, un descuento porque de repente me queda un excedente o porque quiero entrar a un mercado, entonces le hago una bonificación. Todas esas estrategias se utilizan, pero vos tenés que diseñar la tuya. Y la tuya tiene que tener en cuenta que la fijación de precio tiene que ver con la comercialización de tu producto en condiciones competitivas. Entonces vas a tener que tener en cuenta dos aspectos fundamentales que son los aspectos internos y externos. Los internos tienen que ver con tu capacidad para fabricar ese producto y cómo internamente tu empresa está preparada para satisfacer esa demanda. Tiene que ver, por ejemplo, le vendés a una tienda departamental, te va a pedir, por ejemplo, una etiqueta especial o te va a pedir un embalaje especial y lo tenés que tener en cuenta y va a influir en el costo. También, bueno, obviamente, si tenés recursos dentro de tu empresa, recursos humanos para poder responder si vas a vender a Estados Unidos, que le puedan de repente contestar a una pregunta, básicamente. Pero tenés también los factores externos que van a influir. ¿Y a qué nos referimos con eso? Nos referimos a los factores del entorno, del mercado, ¿sí? O sea, los internos tienen que ver más con tu empresa y los externos tienen que ver con el mercado en general. De repente, si te piden una certificación, también vas a tener que cumplir con la certificación. Y acá aparece un punto muy importante que te diferencia claramente de lo que es una comercialización en mercado interno con una comercialización en mercado externo. Y ahí estamos llegando a las consideraciones logísticas y aduaneras. Porque cuando vos vendes al exterior, la logística toma un papel fundamental, porque en realidad vos estás vendiendo un producto más un servicio. Vos vas a contratar un montón de cosas que tienen que ver con la gestión para que ese producto llegue al cliente, ¿sí? Entonces, la logística es la gestión del flujo de materiales y documentación que vos le vas a dar al comprador. No todos los clientes te van a demandar el mismo proceso logístico. Por ejemplo, vos podés tener un cliente que de repente no le importe la fecha en que le llegue la mercadería, porque lo que le importa es que le llegue, ¿sí? Y puede ser incluso por contenedor, por vía marítima, que puede tardar como un mes. Pero por otro lado, podés tener un cliente que necesita tu mercadería para Navidad. Entonces, de repente podés mandarlo por avión y va a tener un costo más alto. Esto es lo que se refiere la logística con respecto al costo que estamos analizando. Después tenemos a disposición lo que es la ventanilla única de comercio exterior y la CICE. La CICE realmente la tenés que aprovechar porque tiene toda la información normativa para que vos puedas exportar. Pero ¿vos qué haces? ¿Ponés solamente tu producto? ¿Ponés directamente la descripción? No, no es eso. Tenés que poner la posición arancelaria. Y cuando hablamos de posición arancelaria, hablamos del sistema armonizado creado por la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, para codificar todas las mercaderías del mundo, ¿sí? Es como el DNI de tu mercadería. La verdad es necesitas de alguna manera codificar tu mercadería porque en tu país tiene un idioma, tiene unas características, pero se tiene que leer de la misma manera en todos los países del mundo para que en la aduana, cuando lo vean, sepan exactamente qué tributos imputa esa mercadería en cada país, ¿sí? Bueno, después tenemos los incentivos promocionales. ¿Por qué? Son muy importantes porque eso hace que tu producto sea más competitivo, porque te bajan el costo tuyo. En realidad tenés reintegros a la exportación, tenés DROBA, que es cuando traes un insumo importado, tenés, por ejemplo, hoy la posibilidad de exportar con Exporta Simple, que en realidad tenés la posibilidad de cobrar el reintegro, no necesitas ser importador-exportador, y aparte estás exento de algo muy importante que ahora te voy a comentar,
que son los derechos de exportación, que es lo contrario a lo que te dije recién. Si bien los incentivos lo que hacen es bajarte y hacerte competitivo, lo que tienen los derechos de exportación es subirte, porque es un tributo, es un impuesto que hay que pagarle al Estado para que vos puedas exportar, ¿sí? A eso nos referimos con los factores externos. Una vez que tenemos los factores externos y los factores internos bajo control, lo que podemos hacer es empezar a armar tu planilla de costos, ¿sí? Y ahí vamos a tener que poner todos los componentes que forman parte de la fórmula que después vamos a ver. Pero empezamos con lo que tiene que ver los costos de producción, que es lo que hablamos antes, todo lo que tiene que ver con materia prima, materiales, gastos administrativos, gastos financieros, gastos de comercialización. Después tenemos todos los gastos de exportación. ¿Por qué? Porque vas a tener que contratar un flete interno, un almacén, de repente vas a tener que contratar un despachante de aduanas para enviar la mercadería y que te haga todo el despacho. Bueno, todo eso tiene un costo, ¿sí? También vas a tener que tener en cuenta la condición de venta con la que vos vas a vender. Ahí entra el tema del Incoterm. El Incoterm te determina la responsabilidad de la mercadería, no la propiedad. Vos en realidad es el alcance de tu costo de exportación. Los Incoterms son 11, nosotros no vamos a ver todos en este curso, vamos a ver nada más que el FOB y el FCA, que son los que corresponden a la fórmula de precio de exportación, porque es la base imponible sobre la que se calculan los impuestos. Bueno, seguimos con los que estábamos hablando, que eran los componentes del precio de exportación. Teníamos el costo de exportación, el costo de producción, los gastos de exportación, los gastos administrativos contables, vamos a tener en cuenta los incentivos promocionales, si tenés reintegro o drawback, las retenciones, que tiene que ver con los derechos de exportación, y la utilidad. Una vez que tenemos esa planilla ordenadita y lista, lo que vamos a hacer es definir lo que tiene que ver con los costos directos y los costos indirectos, porque son fundamentales para que vos puedas hacer una fórmula efectiva de precio de exportación. Nos referimos a los costos directos, son los que tienen que ver con sumas fijas, que afectan directamente a la mercadería. Por eso, por ejemplo, si un despachante de aduanas te cobra $200, es un costo directo. Pero ese mismo despachante te puede decir, mira, yo te voy a cobrar un 1% del FOB, entonces va a ser un costo indirecto. ¿Por qué? Porque el costo indirecto afecta al FOB y está expresado en porcentaje, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a la fórmula en realidad se despeja con una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque tenemos costos directos en sumas fijas, tenemos costos indirectos en porcentaje. Entonces, se dice que en el numerador vamos a poner todos los costos directos, en el denominador vamos a poner todos los costos indirectos que tienen que ver con el porcentaje, ¿sí? Cuando nosotros leemos la fórmula, cuando entendemos conceptualmente de qué se trata esa fórmula, es muy fácil después hacerla. Tenemos que calcular el FOB total primero. Nosotros hacemos la posición arancelaria, aplicamos la fórmula, escribimos los gastos directos, los gastos indirectos, y después, recién ahí nosotros vemos que tenemos que calcular. La calculamos en pesos, pero después la tenemos que pasar a dólares, a la divisa que corresponde, en el dólar comprador. ¿Por qué lo hago en dólar comprador? Porque el banco compra las divisas para devolverla en pesos, ¿sí? Entonces, por eso es el dólar comprador. Cuando hacemos una importación, en realidad es un dólar vendedor. Y le llamamos brecha cambiaria a lo que tiene que ver con la relación entre uno y otro, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos la fórmula definida, nosotros podemos hacer diferentes escenarios con la fórmula que sabemos. De repente, lo que tenemos que hacer cuando calculamos el FOB total, después tenemos que ir a la condición de venta que pactamos, ¿sí? O sea, a veces coincide con la base imponible, a veces no coincide con la base imponible, pero por ejemplo, si yo vendí CIF, lo que voy a tener que hacer a esa fórmula del FOB, sumarle flete y seguro internacional, ¿sí? Para llegar al precio que tengo que venderle al comprador, ¿sí? Ojo, para la aduana la venta es una venta contado, con lo cual que si vos vendiste con intereses, a la aduana no le importa eso, vos no lo podés meter dentro de la fórmula, ojo con eso. Y después, lo que yo te quiero comentar es que tenés que tener en cuenta toda la operación, desde el precio FOB
hasta que le llega al consumidor final. ¿Por qué? Porque vos sos un socio de ese comprador. Entonces tenés que conocer qué costos vas sumando hasta llegar al precio final. Vos partís de un FOB, vas a llegar a un CIF, de repente vas a tener unos costos para importar la mercadería, según la condición de venta lo vas a pagar vos o él, y después vas a tener que llevarle esa mercadería al almacén. Lo mismo que vos hiciste en el mercado interno para llevarlo hasta el aeropuerto, el puerto o el camión, lo va a tener que hacer también tu comprador allá. Y esto es una condición de venta, en realidad es un acuerdo entre partes de quién cubre cada parte. Y es fundamental tenerlo en cuenta porque cuando hay un accidente, cuando se pierde la mercadería, cuando hay algún problema, la verdad es que el Incoterms es lo que define. Y no solo eso, a veces no coincide la documentación que vos presentaste, por ejemplo, en la factura E, con la que presentaste en el banco. Con lo cual ahí hay multas, hay que tener muchísimo cuidado con la documentación y ser muy prolijo. Pero en esta diapositiva lo que yo te quiero decir es que tenés que tener en cuenta todo lo operativa más allá de que te hagas cargo de alguna de las partes. Después, para que vos hagas una cotización internacional, tenés que tener en cuenta factores muy importantes, ¿sí? Porque tenés que saber si estás trabajando con un importador, con un distribuidor, estás vendiendo en Amazon, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos quién es mi cliente? ¿Sí? Tenés que tener en claro, antes de mandar una cotización al mundo, a quién se la estás mandando. Tenés que tener en claro también cuál es la condición de venta con la que vendiste, el plazo de entrega, la validez de la oferta. Tenés que tener en cuenta también cuándo va a terminar esa oferta, sobre todo en un país donde nosotros no podemos sostener en el tiempo los precios. Y bueno, y esta más o menos es la idea que yo te quería plantear para que vos veas de qué se trata toda la operatoria de los costos y precios de exportación y cómo vos tenés que tener en cuenta todos los aspectos que nosotros vimos desde que partimos de una política de precios internacional, cómo tenés que fijar el precio, cómo podés llegar a una planilla de exportación, cómo aplicar la fórmula, qué elementos tenés que tener en cuenta para la cotización, y esas son las herramientas que van a ser un activo cuando vos te sientes en una negociación internacional y puedas de repente salir al mundo en forma competitiva, porque lo que más nos cuesta a nosotros es poder sostener en el tiempo una exportación. Lo más fácil es que venga alguien, te compre algo y se lo lleve, que sería el ex-work en el Incoterm, me compra en mi fábrica y hace el despacho él y todo. Lo más difícil de repente es poder acompañarlo en el tiempo para que esa exportación sea sustentable. Y cuando realmente vos encontrás en el exterior un cliente y podés exportar en forma sustentable, la verdad es que tu empresa, incluso tu mercado interno, empieza a ser muy próspero. ¿Por qué? Porque no estás dependiendo solamente de una economía, sino que estás inserto en las cadenas de valor global. Y este fue el objetivo de este video. Muchas gracias.